24 de abril de 2014. Casi sin duda ya, con la Tato habíamos asumido que el colegio era una especie de vampiro, capaz de succionar nuestra energía con el solo hecho de pensar en que debíamos ir a trabajar. Andaba de malas todo el día, opaco, amargado, desganado, estaba loco. La tía Mari no lo veía tan terrible, porque ya tenía normalizado ese nivel de locura y era como inmune, pero nosotros todavía no. La demencia era algo que sobraba en el colegio. Brotaba desde la directora, pasaba por todo el cuerpo directivo y docente y llegaba hasta los alumnos, algunos sin poder disimularlo. Las mazmorras era un lugar muy frío. Solo unas pocas personas lograban aportarle calidez y hacerle frente a la oscuridad que daba batalla todos los días. En uno de esos días nublados, en los que se oscurece más que de costumbre, como el momento previo a la lluvia, donde sopla ese viento eléctrico y el bullicio de las salas de clases es agobiante, conocí a Fabián. Lo recuerdo muy bien. A Fabián le hablaban las voces. En aquel entonces no tenía otra forma de explicarlo. Jamás fue un alumno de gran nivel académico. Al contrario, era un Annabelle en el quinto. Estar con él en clases era como estar en una versión tortuosa y angustiante de una película de terror, porque con lo novato que seguía siendo como profe, no tenía grandes herramientas para poder lidiar con un quinto básico y con Fabián al mismo tiempo. En ese momento, yo no tenía nada asimilado en lidiar con estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula. Ni siquiera estando frente a estudiantes como Fabián me hice muy consciente de ese escenario. Ahora puedo hablar de desregulaciones, pero en ese momento ni siquiera conocía ese concepto. Era puro instinto. Habiéndolo visto varias veces ya, sentía que podía leer a Fabián al punto de notar cada vez que esas voces le hablaban, y de esa forma podía estar más atento y prepararme para prevenir cualquier cosa. En un día común hablaba, jugaba y peleaba con sus compañeros como cualquier otro, pero en estos días especiales comenzaba por calmarse de una forma silenciosamente notoria. Dejaba de gritar y colgarse de las protecciones de las ventanas de la sala. Simplemente entraba en una especie de trance en el que no escribía ni hablaba. Solo se dedicaba a escuchar. Escuchar algo o a alguien en el aire, buscándolo con la mirada sin mirar a ninguna persona en la sala, como sintonizando su audición. El siguiente paso duraba solo 1 o 2 segundos, cuando sintonizaba esa señal. Se petrificaba escuchando aquellas voces que le hablaban y acto seguido atacaba. Su víctima podía ser cualquier persona, el menos esperado, y en cuestión de segundos corría directamente sobre esa persona con convicción y violencia. Incluso una vez casi me fui de combo al separarlo de un compañero al que tenía agarrado del cuello. Las voces lo cambiaban. Generalmente tratar con él era conversar con Regan, la niña poseída del exorcista. Sabías que eran solo palabras, podías incluso reírte con él, pero cuando las voces le hablaban era completamente distinto. Te daba una sensación de peligro. No era para nada un juego, o a mí al menos me dejaba un temor real cada vez que sentía que las voces venían por él, porque no sabías hasta qué punto era capaz de llegar. Otro poseído del mismo curso era Jeremy. Era muy manejable y tratable el chiquitito en general, con pequeños episodios violentos, pero violentos cuáticos. En una ocasión, mientras estábamos armando un vocabulario con los diccionarios, me tomé un break de mi jornada de vigilancia y me paré en la puerta de la sala. Jeremy trabajaba con uno de los grupos del rincón, adelante. En 2 segundos, el cabro chico tomó una tijera, caminó directo hacia el fondo de la sala con ella empuñada, dirigiéndose hacia Camila, compañerita molestosa que no era parte de los poseídos. Si es que tengo un ángel guardián, es grande y poderoso en su trabajo protector, porque cuando Jeremy llegó con la tijera empuñada donde su compañera, en actitud de te voy a matar, el tiempo se detuvo con esa arma punta Roma a unos 20 centímetros de la cara de Camila. Y en cualquier otro momento, Camila habría tenido una reacción que hubiera provocado a Jeremy a que hubiese ejecutado ese ataque. Ese día, en ese momento, en ese preciso segundo en que Jeremy fue ordenado por la voz que se hacía cargo de él, mis ángeles guardianes actuaron. Cada uno contuvo a uno de esos niños, congelaron la escena lo suficiente como para que yo pudiera llegar al fondo de la sala, quitarle la tijera de la mano a Jeremy, y así evitaron que algo terrible sucediera.
Esa mañana al fin le encontré sentido a la existencia de las tijeras punta Roma en los colegios. No siempre eran ellos dos. Tampoco sabría decir si ellos eran los únicos poseídos o si esas voces se turnaban y tomaban a algunos niños al azar. Cuando una niña le tiró un diccionario a otra en la cara, dejándola con la nariz sangrando, o cuando un alumno de los buenos, comillas, va y rompe un vidrio de la sala con la cabeza, era cuando más dudaba sobre el actuar de las voces. Hasta el día de hoy, aún no podría explicar su modus operandi. Incluso yo mismo sería escogido por las voces tiempo después.